Gloria a Dios, qué hermoso es adorar a nuestro Dios y reconocer que no somos nosotros, sino es Jesús en nosotros, todo lo bueno que pudiera haber en nuestras vidas es por su gracia, es por su misericordia. Y cuando algo bueno te suceda, algo bueno hagas y la gente te reconozca, puedas decir eso, no soy yo, sino es Cristo en nosotros. Amén. Así que vamos a continuar, iglesia, vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a ir terminando la serie. Nos faltan 2 temas más de esta serie, primeramente Dios. Ponemos el tema y vamos al estudio de la palabra. A eso venimos a la iglesia, a estudiar, al pedir el consejo de parte de Dios y adorar como iglesia. Hay gente que dice, yo adoro a Dios en mi casa. Yo lo veo muy difícil, es raro que una persona que no se congregue adore a Dios en su casa. Es raro o imposible. O lo podrá hacer algunas veces, pero luego se va enfriando. Nosotros tenemos que estar metidos en el fuego, ¿sí? Estar metidos en su presencia y Dios nos va guiando al propósito de Dios. Entonces el tema que vamos a desarrollar está en la serie de el plan de Dios, ¿para quién? Para la iglesia. Y si tú eres parte de la iglesia de Cristo, ¿sí? Este tema es para ti y lo vamos a desarrollar. El tema principal es llamados ¿a qué? A la obediencia. Todo el evangelio, toda la vida cristiana se marca, ¿sí? Con la obediencia o la desobediencia. Con desobedecer a Dios, caer en pecado, obedecer a Dios y encontrar su misericordia y su gracia. Amén. Entonces vamos al tema y encontraremos 3 personajes. Hay muchos en toda la Biblia, pero hoy nos enfocaremos solo en 3 personajes de cómo ellos desobedecieron. Y un cuarto personaje que es Cristo, que él obedeció a Dios, ¿sí? Y eso nos trajo una eterna bendición. No solo una bendición temporal, sino una bendición eterna. Si nosotros comprendiéramos eso, sería maravilloso. Pregunta, ¿es fácil obedecer, hermanos? Pudiera ser algo muy fácil, ¿sí? Pero hay algo en el corazón del ser humano caído que se llama rebelión, ¿sí? Por naturaleza, nosotros nos rebelamos a la voluntad de Dios. Cuando Satanás pecó, lo primero que hizo fue rebelarse en contra de Dios, ¿sí? Cuando Satanás desobedeció, lo primero que pasó por su mente es querer ser igual a Dios y recibir la adoración de Dios. Entonces, el hombre caído, su naturaleza, o sea, es normal que los seres humanos desobedezcan. A los niños hay que enseñarles a portarse bien desde pequeños. Y si desde pequeños aprenden a portarse bien, aprenden que si hacen algo malo hay una consecuencia, les es más fácil obedecer. Una joven que en su hogar le enseñan a someterse a su papá, a su mamá, cuando se case le será fácil someterse a su esposo en el orden correcto. Obviamente el esposo debe de someterse a Cristo y eso debería ser algo normal en la vida y en la sociedad, pero por el pecado la humanidad está en rebelión. Y vamos a recordar, ¿sí? Para que nosotros veamos la bendición de obedecer a Dios y las grandes consecuencias de desobedecer. Entonces Dios, en el plan redentor para su iglesia, somos llamados a que nuestro corazón sea transformado y podamos obedecer, ¿sí? Porque alguien que no ha nacido de nuevo, muy difícil se le hará obedecer los mandatos de Dios. Porque obedecer, ¿qué tema vimos la semana pasada? Vimos la adoración, y la adoración es un sacrificio, y la obediencia es sinónimo de adoración. ¿Escuchaste? Puedes decirlo en tu mente, obediencia es sinónimo
De adoración. Y la adoración tiene que ver con sacrificio. Y comentamos el caso de Abraham cuando sacrificó a su hijo. Él obedeció y hizo un sacrificio. Entonces, cuando nosotros obedecemos, nosotros sacrificamos nuestros deseos, nuestras pasiones, ¿sí? Lo que nosotros quisiéramos, pero eso que queremos desagrada a Dios y yo lo sacrifico por obedecer. Pero esa obediencia me va a traer ¿qué? Gran bendición. Amén. Para mí, para mis hijos, para mi familia. Entonces, nosotros deberíamos de enseñar a nuestros hijos la obediencia a Dios, ¿sí? A sus padres y a los principios de Dios. Vamos a ver una imagen comenzando, es un texto, pásalo. En Eclesiastés 18 dice Salomón, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado, ¿qué? Le morderá la serpiente. ¿Qué es esto? Toda persona que hace lo malo acarrea consecuencias. Puse este pasaje como inicio. Dice, el que hiciere hoyo, ¿qué? Va a caer en ese hoyo, ¿sí? Y el que hace un hueco en un vallado, ¿sí? En una barda, abre el hueco y atrás de la barda está la serpiente. Se infiere en este texto que la persona sabe que del otro lado de la valla hay una serpiente. ¿Para qué va a ser el hueco? ¿Por qué crees que va a ser el hueco? Porque piensa que no le va a pasar nada. ¿Sí me explico? O sea, la gente que hace lo malo piensa que no le va a pasar nada. Entonces dice, ¿está la serpiente ahí? No, yo no creo que me pase nada. Hago el hueco, hago un portillo, ¿sí? Una puertita pequeña y va a entrar la serpiente y te va a morder. ¿Pero quién hace el hueco? Uno mismo, ¿sí? Entonces nosotros acarreamos consecuencias de nuestros pecados y muchos están viviendo esas consecuencias en su vida por no agradar y obedecer a Dios. Yo cuando veo pacientes enfermos en un hospital, ¿sí? Les hago como un diagnóstico, porque mucha enfermedad es por pecado. Entonces, si tú descubres que hay pecado, puede ser que la enfermedad que tienes por ese pecado. Entonces, si esa persona se arrepiente, busca a Dios, quita el pecado y viene sanidad. Y lo he experimentado muchas veces. No solamente por la palabra de Dios, sino en carne propia. He visto personas que se ponen a cuentas con Dios y sanan. Porque la paga del pecado es muerte. Abrieron una puerta de pecado y eso les trajo enfermedad, ¿sí? A muchos locura, lo vamos a ver. ¿Sale? Y entonces, ¿qué es lo que nos llama a Dios? A obedecer, a no abrirle puertas. ¿Sale? Mira esta imagen, ahora sí. ¿Qué ves ahí? Aquí hay una cerca y dice los mandamientos de Dios. Entonces, uno por naturaleza, ¿qué dice arriba? Dice, odio está restringido por esta cerca. El ser humano, principalmente los jóvenes, dicen, a mí no me pongas límites, yo quiero hacer lo que quiera. No vayas, no te desveles, no veas ese programa. Y los papás nos quieren cuidar, o nosotros queremos cuidar a nuestros hijos. Pero ellos lo ven como malo, ¿sí o no? Lo ven como que, oye, ¿por qué me restringes? ¿Sí? Y este joven, espérame todavía, este joven dice, odio está restringido por esta cerca. Y dice, espera, dice, no es una cerca. Mira la imagen ahora sí. Es un barandal de protección. Los mandamientos, ¿qué son, hermanos? Un barandal para que nosotros no nos desbordemos. ¿Escuchaste? Porque del otro lado del barandal está la enfermedad, está la muerte, están las consecuencias de ese pecado. Entonces, los mandamientos de Dios es la expresión más grande de su amor. ¿Sí? La expresión más grande es su sacrificio. Pero puso los mandamientos para guardarnos, porque hay principios y leyes que nos guardan. Y lo hemos dicho, como la ley
de la gravedad. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a obedecer. En Hebreos hay un pasaje que dice que Jesús aprendió obediencia. Tú dices, ¿cómo si es Dios? Sí, pero aprendió a obedecer como humano. Él nunca había sido humano. ¿Sí? Él aprendió, él se sujetó su carne, él nunca había sentido calor, sed, hambre, el menosprecio de la gente. Él era Dios y él aprendió a someter su carne. Es más, cuando iba a ir a la cruz, dijo, Señor, no pase de mí esta copa. Pero dijo, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Amén. Y vio que la bendición de la obediencia o las consecuencias de la obediencia traen mayor bendición a nosotros y a nuestros hijos. Amén. Y ya no nos andamos preocupando por abrir huequitos, ¿sí? Por abrir portillos, porque nos va a traer consecuencias. Platiqué con un amigo que ya conoce un poco del evangelio, digo un poco porque no se ha convertido, y va a los grupos de AA y me pidió un consejo. Fíjate que estoy tratando a una persona, me dice. Digo, ajá, pero esta persona se está divorciando, él es divorciado, y nos tratamos bien y nos mandamos mensajes, y me quiso como disfrazar porque él quería andar con la muchacha, ya una señora. Le digo, manito, no juegues con el pecado. Si ella es casada, dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Entonces, no juegues, ni le muevas. Es más, ora por esa señora, que Dios restaure su hogar. O sea, tú ya conoces el programa de AA y tú ya conoces el evangelio. No se ha convertido porque anda ni de allá ni de acá. Y le di el consejo, le digo, tú ya sabes el programa, varón, ni le andes moviendo. Entonces, uno se justifica para pecar, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia del corazón del hombre? Que nuestro corazón es engañoso y perverso. Y podemos nosotros maquillar algo para pecar, para no sentirnos tan mal, ¿sí? Entonces, ¿qué son los mandamientos? Una protección para nosotros. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a obedecer, porque desobedecer es natural. Amén. Y si no aprenden obediencia los niños en la casa, lo aprenderán en el mundo. ¿Sí? Querrán pasar cosas por encima de otros y acarrearán consecuencias. Entonces vamos a ver 3 ejemplos en la Biblia que nos hablan de la obediencia, pero nos hablan también de las terribles consecuencias de desobedecer, porque la iglesia es llamada ¿a qué? A obedecer. Amén. Nosotros no diezmamos, porque el diezmo pertenece al pueblo judío. Cuando yo llego a la iglesia, me hablan del diezmo y yo diezmé. O sea, a mí no me costó diezmar, hermanos, porque cuando tú naces de nuevo, nace tu deseo de agradar a aquel que tú amas. Amén. Nace tu deseo, y si te piden, haz esto, lo haces. Oye, que ahora es el diezmo, sale. Yo apartaba mi diezmo y hasta la fecha lo hago, pero ya no por guardar la ley, sino por agradar a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, aquel que ama a Dios, obedece, porque la obediencia es sinónimo de adoración. Amén. Y vamos a ir viendo algunos pasajes, y solo 3 personajes, adelante, que nos muestran las graves consecuencias de la desobediencia. Primero que nada, tenemos a los principales de la historia, Adán y Eva, en Génesis 3:17. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Dios les dio mandamientos. Él fue el único que pudo decidir entre lo bueno y lo malo, porque él no tenía pecado todavía. Y él fue engañado por la serpiente, seducido por la serpiente a su esposa, y los dos decidieron pecar. ¿Sí? ¿Y qué consecuencias hubo? Vamos a verlo. En Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo,
por cuanto obedeciste ¿a quién? Ya no obedeció a Dios, sino obedeció la voz de su mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comeréis de él. Vienen las consecuencias. ¿Qué va a pasar? Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y vemos que hubo consecuencias ¿en quién? En los animales que fueron sacrificados, en la mujer iba a multiplicar sus dolores de parto, y por causa del hombre, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué por causa del hombre? Porque el mandato fue dado a Adán, no a Eva. ¿Sí? Él vio a Eva que venía con la fruta comida y le dijo, mira, comí y no morí. ¿Qué hubiera hecho Adán? No, mujer, hiciste mal. ¿Cómo? Dios nos dijo que no comiéramos. Oye, pero mira, está bien sabrosa y no me morí. Come. Él le hubiera dicho que no. Y una mala decisión puede acarrearnos graves consecuencias. Y acarreamos consecuencias hasta el día de hoy por el pecado de un hombre. Amén. Vemos lo grave que es la desobediencia, por eso somos llamados a obedecer a Dios. Y cada que alguien nace de nuevo, tiene que esforzarse. Nace tu deseo de agradar a Dios. Y aparte tú tienes que forzar tu carne a obedecer cuando no quiera. Amén. Decían de un joven que iba a ir al culto un domingo y le dijeron, hijo, párate, que vamos a ir a la iglesia. Y él dice, el muchacho, ay mamá, dice, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Ay, qué bueno, dice, a mí a veces también no me dan ganas, pero ahora vas a ir a la iglesia sin ganas. Amén. Y es mayor adoración. Hacer algo que tú no quieres hacer, pero sabes que a Dios le agrada, y tú sacrificas tu sueño, tu descanso, todo por agradar a tu Dios. Y eso, mira, Dios lo ve y Dios se agrada. Y Dios tiene un trato especial para los que le aman. ¿Sí? Dice que Dios ama al que hace las cosas con alegría y con gozo para su Dios. ¿Vamos? Dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué le está diciendo? Vas a morir. Fuiste tomado de la tierra y volverás a la tierra. Y hubo consecuencias eternas de muerte. Por eso nosotros cuando damos palabras en algún sepelio damos este pasaje. Dios no creó la muerte. La muerte fue consecuencia ¿de qué? De la desobediencia. La desobediencia es pecado, ¿sí? Y eso trajo graves consecuencias a toda la humanidad por el pecado de un hombre. Amén. Vamos. Mira, vamos a leer Romanos 5:19. Todos a la cuenta de 3. Vamos a esforzarnos y tratar de leerlo. 1, 2, 3. Amén. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Pablo a la iglesia de Roma? En Romanos 5:19 les está explicando que todos están bajo pecado. Y les está diciendo, porque así como por la desobediencia de Adán, ¿sí?, de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por causa de Adán nosotros somos pecadores. ¿Dependió de nosotros eso? No nacimos en pecado, no tuvimos la culpa, pero nosotros podemos obedecer y quitar esa consecuencia de pecado si obedecemos. Y vemos ahora Jesús dice, así también, ¿por qué? Por la obediencia de Cristo, de uno,
los muchos serán constituidos justos. Y ahí está la balanza entre la obediencia y la desobediencia. Pero déjame decirte algo, alguien que no ha nacido de nuevo no puede obedecer. ¿Escuchaste? No puede hacer la voluntad de Dios, porque su naturaleza está caída. Entonces, alguien que no ha nacido de nuevo no está entre lo bueno y lo malo, está entre lo malo y lo más malo. Amén. Por su naturaleza siempre va a escoger lo malo. Y vemos desde la creación todas las consecuencias del pecado. Ahora vamos a ver otro personaje. Si te acuerdas del rey Saúl, ve por favor a tu Biblia, a Primera de Samuel 15, vamos a verlo del 1 al 23. Primera de Samuel. Samuel fue el primer rey dado al pueblo de Israel. La nación de Israel quería tener reyes como las otras naciones. Desde ahí ya empezaron mal, ¿sí? Entonces, Dios escoge a Samuel y fue probado en algunas cosas y él pecó, él desobedeció y trajo graves consecuencias a su vida, ¿sí? Vamos a leer este texto y vamos a irlo observando. Cada historia que aparece en la Biblia nos muestra el carácter perfecto de Dios y nos muestra el carácter del ser humano. Entonces, cuando nosotros vemos a Samuel, nosotros tenemos que ver en qué nos parecemos a Samuel, para ver si en nosotros hay algo como él, bueno o malo. O sea, cada personaje nosotros tenemos que analizarlo, no sea que nosotros estamos tomando esa misma actitud buena o esa actitud mala. Entonces, si yo me doy cuenta que tengo que hacer, quitarla. Y en esta línea vamos a ver cómo desobedeció una orden directa de Dios. Dios usaba en esa época ¿a quién? A los profetas. Y cuando Dios quería decir algo, hablaba a los profetas y el profeta daba el mensaje a los reyes, a una nación, a una persona, ¿sí? Hoy Dios usa profetas, hermanos. No, Dios usa la Biblia. Nosotros profetizamos, o sea, damos el mensaje de Dios a través de las Escrituras. Y ahí tenemos todo el mensaje de parte de Dios. Ya no necesitamos un profeta que nos dé una palabra fresca, nueva. Ya está en las Escrituras. Ahora vamos a las Escrituras para que nos hable. ¿Sale? Dice, después Samuel dijo a Saúl, Samuel era el profeta, Saúl el rey. Dice, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, ¿qué dice? Está atento a las palabras de Jehová. Nosotros tenemos que estar atentos al mensaje que Dios nos da en las Escrituras, ¿sí? Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subí a Egipto. ¿Sigue? Ve pues y hiere a Amalec y destruye ¿qué? Todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, carneros y asnos. O sea, destruye todo lo que hay Amalec. Vimos hace tiempo, cuando vimos la historia de Josué, cómo tuvo que ser destruida una ciudad, porque dentro de la ciudad estaba el pecado, y el pecado contamina todo, ¿sí? Igual en este caso, todo lo que había en esa ciudad estaba en pecado, y Dios usa jueces, usa reyes para traer muerte, ¿sí? O juicio por el pecado de esas personas. En esa época Dios usó a este personaje, Saúl, para traer juicio. ¿Y qué tenía que hacer él? Destruir todo. Amén. Vamos adelante. Dice,
Y Samuel y el pueblo perdonaron a Gad. Gad era el rey de ese pueblo. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, ¿qué? Destruyeron. Era vil y despreciable ante los ojos ¿de quién? De Saúl y del pueblo. Entonces ellos quisieron destruir lo que ellos quisieron, ¿sí? Vieron dos ovejas y una flaca y fea, y vieron una gordita. Dijeron, no, esta la vamos a guardar para Dios. Pero ¿sabes cómo se hacían los sacrificios? Muchos sacrificios que se hacían en el templo, se sacrificaban los corderos, se quemaban las vísceras, pero las carnes, muchas de ellas se comían en el pueblo. Entonces ellos sabían que toda esa carne, que todo eso que iban a sacrificar, no solo era para Dios, sino también era para ellos. Y ellos codiciaron. Amén. Y quisieron ser más buenos que Dios. Y no mataron al rey, ¿sí? Sino lo trajeron de vuelta, como un trofeo, como una evidencia. Y eso lo hacían los pueblos paganos. Los pueblos paganos no perdonaban a los reyes, los traían como trofeo para humillar al rey delante del pueblo, ¿sí? Entonces Dios le dijo que destruye todo. Y ese todo, hermanos, representa el pecado, representa la maldad. Nosotros tenemos que destruir todo lo que tenga que ver con el pecado. Amén. Si hay algo en nuestra vida que representa pecado, quítalo, destrúyelo, porque si no después te va a destruir a ti. Amén. Por la desobediencia. Sigue. Dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa, o sea, Dios le dijo a Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha, ¿qué? Vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová aquella noche. O sea, Samuel amaba a Saúl, lo vio, él lo ungió, lo puso como rey, y ahora Dios lo estaba desechando. ¿Por qué? Porque se había vuelto contra Dios. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, hermanos, nosotros nos volvemos en contra de Dios. O sea, es grave la desobediencia. Cuando nosotros no obedecemos los mandatos que Dios nos da, nos volvemos en contra de Dios, ¿sí? Y él había reveládose a una indicación directa, ¿sí? Era claro el mensaje. Ve y destruye todo, porque hay juicio ahí y yo te voy a usar como juez para destruir ese lugar, representando el pecado. Y él no lo hizo. Vamos, más adelante, mira la historia. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl, sí, como rey, dice, bendito seas tú de Jehová. ¿Qué dijo? Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Sigue? Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y qué bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Mataste a todas las ovejas y a todos como yo te mandé, y ahí venían las ovejas, ve, y el sonido de los animales. Entonces, ¿cómo dices que los mataste si ese ruido qué es? Y él aseguraba que había obedecido a Dios. Sigue más, mira. Dice, y Samuel respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Era bueno querer. Saúl, ¿qué dije? Y Saúl respondió, de Amalec los has traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás
lo destruimos. Este hombre Saúl se quiso creer más bueno que Dios. Perdonó las ovejas, ¿para qué? Para sacrificarlas. Aquí vemos un pecado grande. Este Saúl quiso agradar a los hombres. ¿Escuchaste? Dice la Biblia que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué hizo Adán? ¿Obedeció a quién? Obedeció a su mujer. ¿Es malo obedecer a la mujer, hermano? Es pecado. No es cierto. No es malo siempre y cuando sea bajo la ley. Pero tú como hombre tienes la autoridad dentro de tu hogar. Y si tu esposa o tu esposo te pide algo que es en contra de Dios, ¿qué le vas a decir? Esposo mío, esposa mía, Dios te bendiga, pero yo sí voy a obedecer. Si tú no quieres obedecer, Dios te bendiga. ¿Sí? O ayudarlo a que obedezca a Dios. Pero ahí los dos se pusieron de acuerdo. Obedecieron a su esposa, en el caso de Adán, para desobedecer a Dios. Y ahora Saúl, ¿qué estaba haciendo? Quedando bien con el pueblo. Esto no sucedió enseguida. Obviamente hubo una batalla, una guerra, pelearon, mataron, vieron al rey, captúrenme al rey. Todo sucedió en un momento y comenzaron a apartar, imagínate matar ovejas bonitas, sabrosas. Oye, señor rey, ¿y si las guardamos? ¿Y si no las matamos? Y es más, las sacrificamos para Dios. ¿Cómo ve? Y era grande el pueblo. Entonces, a pesar de que Saúl era grande de estatura, fuerte, tenía un corazón débil, tenía un corazón frágil, quería quedar bien con la gente. Hermano, para obedecer a Dios, a veces vas a quedar mal con la gente. ¿Sí? A veces la gente va a pensar, oye, ¿no vas a la fiesta? No, manito. Oye, ¿cómo eres? Mira, ya vi. Y quedas mal, ¿sí o no? Ante tus compañeros de trabajo, ante la gente. Oye, ¿no vas a salir? No, ¿por qué? Es domingo, vamos a la playa. No, yo voy a la iglesia. Oye, pero ¿cómo no? Tú eres un religioso y quedas mal ante los ojos de la gente. Quedas mal ante los ojos de la familia muchas veces. Pero ¿tú qué quieres? Agradar a Dios. ¿Por qué? Porque gracias a Dios tienes familia. ¿Escuchaste? Gracias a Dios tienes hijos. Gracias a Dios tienes vida. Hermano, es más grande adorar a Dios que ir un momento de placer momentáneo. Puedes ir otro día, es más, saliendo a la 1 de aquí, te vas y vas a hacer las cosas que quieras hacer. Pero primero, cuando tú amas a Dios, ¿qué? Es Dios. Y haces a un lado, a veces al esposo o a la esposa, en el orden correcto. ¿Sí? No estoy incitando a la rebelión. Ya ves, no le voy a hacer caso a mi esposo. No, no, no. Si me pide hacer algo incorrecto, ahí sí. Si mi familia, mis amigos, es más, si el pastor me pide hacer algo incorrecto, discúlpeme, pastor, yo no voy a hacer eso. Amén. Si mi jefe de trabajo me pide hacer cosas que no debo de hacer, yo tengo que decirle, discúlpeme, pero no puedo. Yo amo más a mi Dios. ¿Cómo le voy a fallar? Amén. Pero Saúl no amaba tanto a Dios y no había entendido la gravedad de la desobediencia. Y hay gente que no entiende, hermanos, lo grave del pecado, las consecuencias de ese pecado. Y él solamente vio el momento. ¿Escuchaste? Si nosotros solamente vemos el momento y no vemos lo que va a pasar después, no tenemos un entendimiento claro, dimensionado de lo terrible que puede hacer una mala decisión. Amén. Entonces dice que, sigue. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y ahí estaban los dos.
Imagínate el hombrezote de Saúl y el profeta Samuel. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, porque a pesar de que él era grande, él se sentía menospreciado, ¿sí? No has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. ¿Sigue? Y Jehová te envió en misión, y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec. O sea, no iba a destruir a cualquiera. A veces la gente dice: ¿cómo Dios manda a matar a alguien? No, Dios permitió en esa época ejecutar juicios, porque en la soberanía de Dios, ¿sí?, y en la omnisciencia de Dios, sabía que ellos no se iban a arrepentir. Más mal harían si siguieran vivos. ¿Qué haríamos con un Hitler hoy? Que todavía viviera Hitler, siguiera matando judíos. Cuando muere, cuando tú escuchas en la noticia, tal narcotraficante lo atraparon o lo acribillaron, ¿te da alegría? Sí, o sea, ese hombre estaba secuestrando, matando, y gracias a eso, ellos perdieron la virtud de la vida, ellos perdieron esa capacidad de vivir en la humanidad por tanta maldad, y Dios los tiene que quitar. Entonces Dios sabía que toda esa generación de los amalecitas iba a traer mal a su misma nación como al mundo entero. ¿Qué hace Dios? Tienes que quitarlo, ¿sí? Por eso tenían que ser destruidos. Dice: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Amén. Pero no acabó a todos. Es algo que nosotros tenemos que aprender cuando leemos en la Biblia. Todos no significa todos, porque posteriormente, si tú sigues leyendo, aparecen los amalecitas. ¿Destruyeron a quién? A los pecadores, a los dirigentes de ese pueblo. ¿Sí escuchaste? Ok. Dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín? O sea, cuando viste el botín, has hecho malo ante los ojos de Jehová. Había momentos cuando iban a una guerra que Dios les decía: tomen ese lugar, tomen cautivos y tomen el botín. Pero en este caso no, porque todo era maldición, ¿sí? Y es un ejemplo para nosotros, que nosotros peleemos contra el pecado hasta la muerte, hermanos. Si tú tienes un área de pecado que batallas, cierra todo lo que tenga que ver con esa área, ¿sí? Si tu problema es el adulterio, cierra todo lo que tenga que ver con eso. ¿Qué? Pornografía, revistas, amistades, todo lo que tenga que ver con esa área, ciérralo, mátalo, sacrifícalo, porque si no, te va a comer, nos va a comer. ¿Escuchaste? Le dejamos una puertita abierta y vuelve a surgir. Si mi pecado es la codicia, yo tengo que cerrar todo lo que tenga que ver con esa área, sacrificar esa área de mi vida para no seguir en pecado. ¿Amén? Vamos entonces. Dice: y Saúl respondió a Samuel: antes bien, ¿qué dice? Antes bien he obedecido la voz de Jehová. Él solo ¿qué? Se autoengañaba, se justificaba su pecado. He obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero eso no le dijo Dios. ¿Sigue? Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, imagínate, maldito, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Quién tomó de las ovejas y de las vacas? El pueblo. ¿Por qué? Porque Saúl se los permitió.
Amén. Él era el rey, él era el capitán, él daba las órdenes. Él podía haber dicho a ellos, ¿saben qué? No, 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 no. ¿Dónde qué están agarrando ustedes? Déjenlo, sacrifíquenlo. No anden agarrando esas cosas que no agradan a Dios, porque todo eso está maldito. ¿Sí? Y sacrifíquenlo. ¿Qué estaba haciendo Saúl? ¿A quién le estaba echando la culpa? Al pueblo. No estaba reconociendo su pecado. ¿Sí? Le estaba echando la culpa al pueblo. ¿Sí? Y eso nos pasa a nosotros, dice, mas el pueblo fue el que tomó el botín y las ovejas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Ellos fueron. Yo nada más traje al rey. ¿Sí? ¿Sigue? Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los sacrificios y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Está haciendo una pregunta, que está preguntando, ¿en qué se complace más? ¿En los sacrificios de animales y corderos o en obedecer la palabra de Dios? ¿A Dios le agradan los sacrificios, sí o no? Sí, pero se complace más Dios en obedecer. Y para que puedas obedecer, escucha esto, dice, ciertamente el obedecer, ¿qué? Es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Escuchaste? Antes de que tú puedas obedecer, tú tienes que poner atención al mandato de la obediencia. Tienes que escoger y Dios te habla. Estaba yo leyendo Proverbios hace tiempo ya hoy ya aprendí, ya no me meto en problemas. Dice, no pedirás prestado. Estaba leyendo un texto y estaba leyendo Proverbios y entre esos mensajes decía, no pedirás prestado, y viene el mensaje ahí. Y dije, ok, en la tarde vino una persona a pedirme, yo no tenía dinero. Entonces me pidió que yo le consiguiera, no tenía dinero, tenía 100 pesos. Le digo, mira manito, te puedo prestar los 100 pesos o regalar los 100 pesos si quieres, pero no te los doy. Dice, porque si tú prestas y tú no tienes para pagar, se te quitará el sueño, dice, se quitará el descanso de tu cama. Y yo lo acababa de leer y vino esa persona y solo le di los 100 pesos y se fue molesto con los 100 pesos porque no hice eso. Y mira, yo descansé porque obedecí. Luego me enteré que pidió por otro lado, nunca pagó, se fue de la iglesia, o sea, fue terrible la situación. Entonces Dios me guardó por obedecer un mandato de Dios. Amén. Los mandatos que Dios nos da nos libran de muchas cosas, ¿sí? En este caso, este hombre por desobedecer trajo juicio. Y dice, ciertamente el obedecer, ¿qué? Es mejor que los sacrificios, porque la sola obediencia es sacrificio. Y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Tú puedes traer la mejor ofrenda, ¿sí? Pero si no obedeces a Dios, de nada sirve. No agrada a Dios. Somos llamados a obedecer en todas las áreas de nuestra vida. A nuestros hijos tenemos que enseñarles la bendición de la obediencia, el amor hacia Dios cuando nosotros obedecemos a Dios. Cuando honramos a nuestros padres, estamos honrando a Dios. Amén. Tú no ves a Dios, pero ves a tus padres. Cuando tú honras a tus padres, obedeces a Dios. Me han venido a pedir oración por trabajo y me dicen, pastor, ¿podrá orar por mí? Porque estoy buscando un trabajo. ¿Y sabes qué les digo? Les digo, mira, ¿honras a tus papás? ¿Cómo? O sea, ¿qué tiene que ver que honre a mis papás con que esté buscando trabajo? Le digo, lo que pasa que ese mandato es un mandamiento con promesa. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre
para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si tú no estás honrando a tus padres, tú tienes el cielo cerrado, no cae la bendición, porque es un mandato con promesa. ¿Escuchas? Dios nos manda a honrarlos, no nos pregunta si son buenos, si son malos, si nos trataron bien o no. Dios nos manda a honrar a nuestros padres y eso nos garantiza, hermanos, la bendición de Dios. Y ya, no, sí o no, no lo estoy honrando. Bueno, vaya, honre a su padre y busque trabajo. Y vamos a orar, Señor Padre, ten misericordia. Y eso, cuando nosotros no honramos a nuestros padres, acarreamos condenación, hermano. Entonces nosotros tenemos que buscar en nuestra vida, si nos está yendo mal, qué cosas estamos haciendo mal. Porque somos llamados ¿a qué? A obedecer. Si en tu vida hay enfermedad, hermanos, búscale, a lo mejor hay algo que estás haciendo mal. Mira, nos tocó un matrimonio que tenían mucho tiempo viviendo no en adulterio, en fornicación, porque no estaban casados, vivían juntos y no estaban casados, y ellos por años, porque ya llevaban años juntos, querían un hijo y no se podían embarazar y no se podían embarazar. Llegan a la iglesia, se convierten. Este varón gastaba mucho a un ídolo que ellos adoraban. Ellos hacían fiestas a San Judas y le hacían dice, yo me gastaba hasta 50,000 pesos haciéndole una fiesta, dice él, por su trabajo y por la bendición, etcétera, etcétera. Cuando él llega a la iglesia, se convierte, entiende el orden de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Meterte al orden. ¿Sí me explico? ¿Qué hicieron ellos? Se casaron, honraron a Dios, honraron la protección de Dios en la ley. Al año tuvieron a su hijo. Él estaba sorprendido, hermanos, de cómo Dios le había bendecido con un bebé. Ahorita ya tienen 2, ¿sí? Pero ¿por qué fue? Por la obediencia, hermano. Y Dios es soberano. Dios lo quiso así. Pero el pecado impide la bendición. Amén. Al contrario, acarrea consecuencias. ¿Qué hace el pecado? Viene la bendición, pero es una barrera, hermano. No va a pasar la bendición. Obedeces a Dios, quitas la barrera. Y no solamente quita la maldición, sino viene la bendición. Amén. De acuerdo a la soberanía de Dios. Vamos a ir avanzando. Dice, porque como pecado de adivinación, ¿qué es? La rebelión. ¿Qué estaba comparando Dios o cómo compara para que nosotros tengamos una idea de la desobediencia, de la rebelión? Es comparado con los brujos. ¿Qué hacen los brujos? Los adivinos sacrifican animales, hacen cosas. La brujería no agrada a Dios. Dice, haz de cuenta que estás siendo como un brujo, dice, que estás poniendo tu confianza en otras cosas que en Dios. Por eso dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Qué es la obstinación? Pregunta. ¿Qué es la obstinación? Alguien que no obedece porque no quiere. Es obstinado. ¿Qué es? Terco, orgulloso. ¿A ver? Es orgulloso. No, no quiero. O sea, sabe que tiene que obedecer, pero su orgullo es más grande. Dice, yo no obedezco no porque no sepa que está bien. Yo no obedezco porque no quiero. Los míos son más grandes. Mis pantalones son más grandes. Amén. Y por eso no voy a obedecer, así como ven. O sea, el orgullo, y dice, y como y pecado de idolatría es la obstinación, es el orgullo. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, mira las consecuencias. Él también te ha desechado para que ya no seas rey. Perdió el reino.
Si vemos la historia de Saúl, murió Saúl en una guerra, murió su hijo, murió su descendencia. Le atormentaba un demonio, lo vimos la vez pasada, ¿sí? Mira este texto en otra versión, dice, porque la rebelión es tan mala como el pecado de hechicería, ¿sí? Y la soberbia, o sea, el orgullo, es tan mala como la idolatría. O sea, a veces el problema no es el conocimiento de los mandamientos. Número uno es el orgullo. Y número dos, el deseo del placer, de obtener placer en el pecado. Yo deseo más el placer que obedecer a Dios. Y va a acarrearme consecuencias. Amén. Dice, ahora, por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él te ha desechado como rey. Primer pecado de Adán, ¿qué consecuencias? Hasta ahorita las tenemos, hermano. Nacimos en pecado. Nuestros hijos nacen en pecado. Pecado de Saúl, ¿qué consecuencias? Perdió el reino. En este caso, ya Dios supuso otro rey, pero él perdió lo que Dios tenía planeado para él. Amén. El pecado sobre nuestra vida, mira, Dios tiene planes para ti. Dios quería que tú fueras, no sé, evangelista, alcanzaras una ciudad, tuvieras discípulos, formaras una iglesia. Estoy hablando en el ministerio. Tuviera gente a tu cargo haciendo la obra. Por el pecado, hermanos, gente puede perder, no la salvación si ha nacido de nuevo, pero puede perder ese llamado y ese alcance que tenía que tener. Amén. Por el pecado nuestro. Dios nos puede restaurar si no seguimos pecando. Si nos apartamos del pecado, el llamado es irrevocable. Sí, pero si seguimos en obstinación, perdemos todo lo que pudiera hacer Dios contigo en esta vida. Amén. Y eso es terrible. Almas se están perdiendo por nosotros no consagrarnos a Dios, por no buscar al Señor, por no meternos en santidad, por no hacer lo que Dios quiere. Nuestro ministerio fuera más grande, hermano. Sí, hubiera más cosas, estuviera sirviendo, no, ¿qué más te puedo decir? Pero vamos, sigue. Otro caso, Dios escogió al rey David para sustituir a Saúl. Solo dijimos que íbamos a ver 3 personajes. Vemos en toda la Biblia casos de obediencia y casos de desobediencia. Pero ¿qué te quiero resaltar? Las consecuencias de la desobediencia, ¿sí? Y en este caso, el rey David, ve buscando en tu Biblia 2 de Samuel 12, pero te platico la historia. El rey David era un ovejero, ¿sí? Él no tenía humanamente a los ojos de las personas, inclusive de Samuel, no era tan agradable, porque cuando fueron a la casa del papá del rey David, buscaron entre ellos a quién iba a ser el rey, y él ni estaba. Muchos teólogos piensan que posiblemente David no era hijo legítimo del padre, ¿sí? Era hermanastro de sus hermanos. Dicen muchos, ¿por qué? Porque cuando el profeta mandó llamar a los hijos, él no estaba. Él lo hubieran traído y le dijeron, ¿no hay otro hijo que tengas por ahí? No, dice, bueno, sí, tengo uno allá, pues tráelo también. Y ese que no era nada, Dios lo exaltó. Ese hombrecito aprendió a adorar a Dios allá solito, con las ovejas. Amén. Y escribió salmos. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, porque él veía las ovejas y él sabía todo el cuidado que él tenía de esas ovejas, y él lo comparaba contra Dios, con Dios. Y él adoraba donde nadie lo veía, aprendió a adorar a Dios. Si tú solo adoras a Dios en la iglesia, te falta lo más importante, que tú adores a Dios en la intimidad, donde nadie te ve,
donde nadie te escucha, pero que tú estás solito con Dios, con todo el deseo de ¿qué? De agradarle, amén, de danzarle. Yo tenía un amigo, no tengo porque sí, pero está en Oaxaca. Dice que él en esa iglesia se acostumbraba o se acostumbra los panderistas y los hombres eran los de banderas. Dice que él en su casa, dándome testimonio, dice, yo a veces en mi recámara me vestía, dice, de banderista y me ponía a danzar, dice, para mi Dios, yo solito con Dios. Y ya luego en la iglesia pues lo hacía, dice, pero mi mayor adoración era ahí en mi recámara. Ahí yo me ponía a danzar y a bailar a mi Dios, donde nadie me veía, pero yo quería agradarle a Él. Amén. Y este hombre fue exaltado, fue el rey de Israel, mató a Goliat, sabemos todas las historias, pero en determinado momento desobedeció. Amén. Falló, codició a la mujer de Urías Eteo, se acostó con ella y pareciera que no había pasado nada. ¿Sí? Desde su pecado. Pasaron, ¿cuánto demora un bebé en nacer? ¿Cuánto? 9 meses. Pasaron 9 meses. Murió su esposo. Mandó a traerla a Betsabé, la tuvo en su casa, nació el niño, ya el niño había nacido más de 9 meses. ¿Sí? ¿Qué te gusta? 1 año, ponle. O sea, 9 más 4 meses más. 1 año pasó y parece que no había pasado nada. ¿Sí? Las cosas se calmaron, nadie sabía. Bueno, sí sabían muchos, pero nadie decía nada porque era el rey. ¿No? A veces así pasa, tú le sabes el pecado al jefe, pero como es el jefe, pues no le dices nada. Pero aunque sea el jefe, hermano, vaya y dígale, ¿sabe qué, jefe? Está en pecado y hay consecuencias. En amor, porque ama uno a la persona. ¿Sigue? Mira qué pasó. Pasa todo esto y Dios le habla al profeta Samuel. Dice, entonces se encendió el furor de David porque le contó Samuel una historia a David. ¿Sabes qué le contó? Le dijo, Señor David, vengo a que usted haga justicia en esta situación. Dice, ¿qué pasó? Fíjese que hay un hombre que tenía muchas ovejas, dice, muchas, pero al lado de él vivía un hombre que tenía una corderita, dice. Y llegaron a visitarle al hombre que tenía muchas ovejas. Y él, para darle de comer, no agarró de las suyas, agarró del vecino. Agarró a la oveja del vecino, se la quitó, la sacrificó y se la dio de comer. ¿Cómo ve usted, mi rey? Dice David, después de escuchar esa historia, le dice, entonces encendió el furor de David, o sea, se molestó, ¿sí? En gran manera contra aquel hombre de la historia. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo, ¿qué? Es digno de muerte. Ese hombre merece la muerte. ¿Cómo le va a quitar a un hombre que es su única mujer? ¿Sí? Su única cordera. Y teniendo tantas. Ese es el adulterio, hermano. Tú tienes a tu esposa o no tienes nadie y tienes una pareja que tiene esposa, aunque se estén divorciando, aunque se estén pasando lo que te estén pasando. Yo le decía a este hombre por teléfono, el diablo te está usando, le digo. O sea, entiéndelo, el diablo te está usando para destruir un hogar. No, pastor, pero es que ya se están divorciando. Sí, pero no se han divorciado. Entonces, ¿tú vas a ser instrumento del diablo para meterte ahí? No, sí, tienes razón. Pues Dios te bendiga. Analiza así. Platicamos después. Dice, entonces se molestó y este hombre es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, ¿sí? Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. El que anda en pecado, hermano, no tiene misericordia. Su visibilidad se acorta, no alcanza a ver el daño que pueda causar.
en su vida, en la de su familia, en el reino. ¿Sí? ¿Sigue? Entonces dijo Natán a David, ¿qué le dijo? Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, porque Saúl lo quería matar. Y varias veces lo bendijo, porque estaba ¿qué? En obediencia. Y Dios le guardaba, y donde quiera que iba David, Dios estaba con él, porque vivía en obediencia. Amén. Si nosotros desobedecemos, nos salimos de la cobertura de nuestro Dios. Hermano, Dios tiene cuidado, dice la Biblia, a los que le obedecen. Amén. Si tú y es lo que el diablo quiere, que tú peques, desobedezcas, para que te salgas y entonces te pueda dar. Mientras tú estés en obediencia, no te puede hacer nada el diablo. ¿Escuchaste? Como aquellos que se iban a pelear, me contaba una persona que una era más grande de edad, pero era más chaparrita, y la otra era más chica de edad, pero era más grande, y la más grande le pegaba a una y se iba y se escondía atrás de una puerta, y le decía, vente, y la otra decía, pues salte, ¿no? Si te sales te doy, pero mientras no salgas de la cobertura, hermanos, el diablo puede andar dando vueltas y no te tocará. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios te guarda, Dios nos guarda. Y si algo pasas, es bajo la voluntad de Dios, con un propósito. Pero si nos salimos, ya no es la voluntad de Dios. Es el diablo, tiene potestad sobre nosotros. Entonces, mientras él estuvo ahí, amando a Dios, sirviendo a Dios, hubo esa gracia. ¿Sí? Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en su seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, ¿qué? Si tú hubieras seguido obedeciendo, más te hubiera dado David. Más bendición, más reinos, tú estuvieras feliz tú y tu casa. ¿Sí? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo ante los ojos de Dios? Cuando nosotros desobedecemos, tomamos en poco el mandato de Dios, la palabra de Dios. A Urías Heteo, mira, Samuel no sabía, le fue revelado. ¿Sí? Hoy, si alguien está en esta condición, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Amén. Y Dios te está hablando a ti y a mí, el pecado que sea, Dios lo sabe. Y estas historias en la Biblia, cuando nosotros las leemos, es Dios usando al profeta de la Biblia para decirnos, ¿sabes qué? El pastor no sabe lo que tú estás haciendo, pero yo sí lo sé, yo lo vi, no me lo contaron, yo estuve ahí, sé lo que andas haciendo en secreto, arrepiéntete. ¿Escuchaste? Si tú andas bien, tú dices, amén, pastor, dele, pastor. Amén. Si tú andas bien, tú dices, amén, sí, pastor. Si andas mal, arrepiéntete. Dios no puede ser burlado. Amén. Dice entonces, a Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea, lo mandó a la guerra y de los primeros, y le tiraron piedras y lo mataron. O sea, él lo mató, pero usó a los de Amón. ¿Sí? ¿Sigue? Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Dice que al que a hierro mata, a hierro muere. Y si matamos espada, espada vendrá sobre nosotros. Dice entonces, por cuanto mataste, no se apartará la espada de tu casa, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. ¿Sigue? Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Sus hijos se rebelaron contra él. A veces uno dice, ¿por qué mis hijos son así? Yo me rebelo contra Dios y no pasa nada. Mira mis dedos. Mis hijos se rebelan contra mí y ahí sí me enojo.
Pero muchas veces Dios usa a los hijos, hermanos, que se rebelen para mostrarnos a nosotros que nosotros nos rebelamos contra Dios. O sea, nosotros no queremos que nuestra familia se rebele ni nada, pero nosotros sí nos rebelamos contra Dios. Ah, qué bonito, ¿no? Dios usa aún a nuestros hijos. Entonces, en el caso de David, sus hijos se rebelaron, le dividieron el reino. Dice, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. O sea, tú lo hiciste en secreto, ahora va a ser público. ¿Sigue? Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué quería Dios con David? ¿Humillarlo? ¿Sí o no? Sí. ¿Para qué? Para que se arrepintiera, hermano. David dijo, bien me ha hecho haber sido humillado. O sea, cuando a veces somos humillados, cuando nuestro pecado es conocido por otras personas, nos hace sentir mal. Pero a veces nos hace sentir más mal que la gente se entere. ¿Sí me explico? A que Dios ya sabía. O sea, yo me sentía mal, oye, ¿qué van a decir de mí, manito? Si Dios lo sabe, me hace bien para que yo vea cómo yo tenga una idea, ¿sí?, del daño que causé y me pueda arrepentir, porque el pecado me ciega y no me deja ver las consecuencias. Entonces, eso que iba a suceder iba a ser para evidencia para David y para el reino, para que otros, si andaban en esa situación, mejor se arrepintieran. Amén. ¿Sigue? Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué dijo David que merecía aquel hombre? Merecía la muerte. David merecía la muerte. Ojo por ojo. Él hubiera merecido la muerte, pero por misericordia de Dios no fue consumido. ¿Por qué no he sido consumido? ¿Por qué no ha sido consumido? Porque Dios tiene planes para ti, hermanos. Amén. Porque Dios quiere guardarte, porque tiene planes para ti. Si no, ya no estuvieras aquí, ni yo estuviera aquí. Amén. Y ahora vamos a hacer testimonio de lo malo y de lo bueno. O sea, Dios guardó la vida de David y nos quedó como una primicia para nosotros, para que nosotros viéramos ese testimonio. Sigue más. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y mucha gente por eso dice, es que Dios es malo, ¿cómo va a matar a un hijo? Era consecuencia del pecado. El niño, sí, dice que de los niños es el reino de Dios. O sea, si el niño moría, se iba con Dios, no hay problema. Iba a pasar la eternidad con Dios. Ahí el problema no es el niño. El problema es que nosotros veamos que las consecuencias de la desobediencia. Adán, hasta ahorita las vivimos. Saúl perdió el reino. David, vino pleito, vino problemas dentro de la familia. Sus hijos se rebelaron. Muchas familias están en condiciones similares y no relacionan el pecado en sus vidas. ¿Escuchaste? O sea, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con mi familia, pero dice, no, yo no creo que sea el pecado. Hermano, es el pecado. El pecado, la desobediencia es la que está causando todo el problema. Aléjate del pecado, restaura, busca a Dios y verás cómo las aguas se calman, cómo la enfermedad se va. Muchas veces, si es por otra causa, estará, ¿sí? Cómo
cuando nosotros comenzamos a alinearnos con Dios, cuando yo empecé a congregarme, yo tenía una arritmia cardíaca por malpasos, desvelos, drogas y demás. Dejé de consumir, busqué al Señor, Dios me sanó. Yo no recibí tratamiento de esa arritmia. ¿En qué momento me sanó Dios? No sé. Dios me sanó. Dios me dio trabajo, Dios me dio esposa, Dios comenzó a darme cosas que yo anhelaba una familia, papá, mamá, hijos. Desafortunadamente no la tuve en su momento. Ahora Dios me dio una familia. Ahora Dios me da la oportunidad de ser papá y ver que no es fácil y de cuidar a mis hijos, y ahí vamos, con la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, ¿qué consecuencias hubo, hermanos? Aún la muerte de un bebé por el pecado de un hombre. Amén. ¿Sigue? Esto es de tarea, hermanos, anótalo por favor, porque son muchos pasajes, no los voy a leer todos, anótalos, ponle screenshot, tómale una foto. Deuteronomios 28 del 1 al 68, léelo por favor en casa, ¿sí? Y lo mismo está en Levítico 26 del 1 al 46. ¿Qué te quiero remarcar? Y que Dios me puso dar este tema, porque muchas veces ya hemos hablado de pecado, siempre hablamos de pecado, pero Dios me hizo recalcar hoy este tema, para que quede en nuestras mentes y veamos las consecuencias del pecado, las consecuencias de la desobediencia, ¿sí? Y las bendiciones de la obediencia. Hermano, te conviene obedecer. ¿Puedes decirle al que está a tu lado? Te conviene obedecer, hermano. Te conviene. Amén. Te conviene para ti, para tu vida. Mira, si no te metes en problemas, habrá problemas externos, pero tú no los vas a provocar. Qué triste es que tú seas el centro del problema, ¿sí? Y si ya estás ahí, arrepiéntete y busca al Señor. Amén. Entonces, en casa van a leerlos. Mira, de Deuteronomios 28, del 1 al 68, habla de las bendiciones de la obediencia. Y están enumeradas 14 versículos, ¿sí? Hablan de las bendiciones de la obediencia. 14. Y después del 14, que es el 15, al 68, habla de las consecuencias o de las maldiciones de la desobediencia. 52 versículos hablan más de las consecuencias. ¿Escuchaste? Es más grave, hermano. Tú puedes vivir una vida en santidad, correcta, amable, bien, y un pecado. Dice que una mosca en el perfume de un perfumista, una mosca, man, echa perder todo el perfume. Es grave el pecado. Dios tiene misericordia y te arrepientes, pero ¿qué quiero que veas y qué quiero resaltar hoy? Que nos cuidemos de no desobedecer y de obedecer a nuestro Dios. Y somos llamados a la obediencia. Amén. Solo vamos a leer algunos, los primeros 14 y algunos de los que siguen. Son muchos, por eso te digo, léelos en casa. Amén. Vamos a leerlos, los primeros. Deuteronomios 28, 1. Y en muchas, si traes Biblia, ¿qué título tiene? Ve en tu Biblia, trae un título ahí, dice, las consecuencias de la obediencia, o dirá las bendiciones de la obediencia. Hermano, te conviene, me conviene obedecer, me conviene honrar a mis padres. Es como en tu trabajo, te conviene llegar temprano. ¿Por qué? Te dan puntos, ¿no? Te dan estímulos por asistencia, por no faltar, por llegar temprano. Te pagan menos en mi trabajo.
Si llego temprano, me pagan, ¿no? Si no falto, me dan un estímulo. En la iglesia, hermanos, nada, ¿no? O sea, nada económicamente. Pero si tú llegas temprano, ahí el Señor, ¿qué? Y ahí sí. ¿Y por qué no llegas tarde al trabajo? Porque si no te descuentan. Pero en la iglesia nosotros desobedecemos y decimos, no, no pasa nada. El culto es a las 11. Yo voy a llegar mínimo a las 11. Pero si puedo llegar antes y ayudar en algo y estar, y si puedo. Pero mi responsabilidad es a las 11. Amén. Y ahí tú estás agradando a Dios. Y te conviene. Amén. Hay estímulos. Otra corona en el cielo. Vamos. Dice, Deuteronomios 28:1, acontecerá. Esta palabra es para el pueblo de Israel y mucha para nosotros. Acontecerá que si oyeres, eso es lo importante, atentamente a la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea que si tú obedeces, hermano, serás exaltado. Si tú prestas atención a qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios, tú haces lo correcto. Un hermanito que llegaba a la iglesia donde íbamos primero, traía el cabello largo y nadie le decía nada. Y él venía con su mata, ¿no? Con su cabello largo. Y leyó en la Biblia cuando dice, y no es decoroso que el hombre traiga el cabello largo en Corintios. Y es decoroso que la mujer traiga el cabello largo. Él lo leyó y dice, eso le agrada a Dios. El siguiente domingo llegó con su pelito bonito. La hora. Y ahora es que a Dios le agrada. Nadie le dijo, nace de un corazón agradecido. Te cuento rápido antes de leer una historia. Dice que había una joven que cantaba maravilloso y tocaba el piano. Pero esta joven no le gustaba el cabello largo. Se usaba el cabello muy cortito, ¿sí? Entonces, el pastor que relata esta historia dice que era un pastor joven y él no sabía mucho de lineamientos en esa religión, en esa iglesia. Entonces, los líderes de esa iglesia le dice, pastor, háblele a esa joven y dígale que se tiene que dejar el cabello largo, porque a Dios le agrada así. Y fue con la joven y le dice, oye hija, fíjate que a Dios le agrada el cabello largo, ¿por qué no te lo dejas largo? Sí, pastor, le dice. Pero no obedeció. Pasaron los días y otra vez los líderes, oiga pastor, no le hizo caso a la hermana. ¿Y qué hago? Dice, porque él era pastor joven, no tenía mucha experiencia. Mira, dígale que si no se deja el cabello largo, la va a sacar del audio, la va a sacar del piano. A ella le gusta cantar, denle pastor donde a ella le gusta. Bueno, dice, va y le dice, oye joven, si no te dejas crecer el cabello, te vamos a quitar del audio y te vamos a quitar del piano. Bueno, pues quítenme, dice. Y se bajó y él estuvo un tiempo en ese lugar y no quiso obedecer a esta joven. Este pastor lo tuvieron que mover de iglesia y se fue como un año a otra iglesia. En un congreso de jóvenes ve a una joven que se le hizo conocida y dice que la vio y cruzaron las miradas y le dice a la joven, pastor, ¿cómo está? Y esta joven traía el cabello largo. O sea, todo ese año que pasó que no la vio, traía el cabello largo. Y le dice, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿te dejaste crecer el cabello? Le dice, sí, pastor. Ya tocas en alabanza, ya obedeces a Dios. Mire, pastor, le voy a contar algo. ¿Qué pasó? Dice, lo que pasa que ya tengo novio. ¿A poco? Sí. Y a él le gusta el cabello largo. Por eso yo me lo dejo largo. Porque a mi novio le gusta el cabello largo. Y se lo dejó largo. ¿Por qué? Porque quería agradar al novio. Amén.
porque amaba al novio. Cuando tú amas a alguien, tú quieres agradarlo. Amén. Y no lo haces porque te diga el pastor, porque te diga la gente, por el que dirán. Tú lo haces por amor. Amén. Ella no obedeció por la Biblia, ella obedeció por agradar al que amaba, hermanos. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, ¿qué? Obedecemos a Dios por amor, porque entendemos lo que Cristo hizo por nosotros y entonces caminamos en obediencia, no por miedo al castigo, sino por amor a Dios, y te evitas el castigo. Amén. Otra manera de obedecer es por miedo, por temor. Hay un temor válido, que es un temor reverente, pero hay un temor que lleva castigo, que es miedo. Ese no es el correcto, pero puede empezar por ahí, ¿no? Que tú digas, ay, no, yo no quiero vivir eso, yo no quiero pasar eso, y te guardas por temor a las consecuencias en lo que encuentras el amor de Dios. Amén. Muchos jóvenes obedecen no porque amen mucho o quieran obedecer, sino por miedo al castigo. Si no obedeces, no hay semana, ¿no? Si no y mira, hasta se portan bien. Es más, si quieren un permiso para salir o quieren dinero, hasta lavan los trastes. ¿No? ¿Qué ha pasado? Si no lo haces, no hay permiso. Y lo hacen, man. Pero no lo hacen por agradar a Dios ni a mamá. Lo hacen por el beneficio. Amén. Dios quiere que lo hagamos por amor. Y vamos a leerlo entonces. ¿Sigue el 2? Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones. Dice, ¿las buscarás? No, vendrán. Y hay cosas que suceden, hermanos, cuando tú quieres agradar a Dios. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y qué? Y te alcanzarán. Manito, cuando tú buscas a Dios, las bendiciones vienen, no las andas buscando. Amén. Dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, y comienza a decir, bendito serás tú ¿en dónde? En la ciudad, ¿sí? Bendito en el campo. Vas a estar en tu casa, en la ciudad, vas a estar bendecido. Te vas a ir al campo, vas a ser bendecido en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, tus hijos, hermano. ¿Te das cuenta? Serán bendecidos. El fruto de tu tierra, si tú, en este caso, si tuvieras tierra para cultivar, será bendecida. ¿Cuál será tu tierra? Tu trabajo. Hay gente que busca trabajo y nada. Y hay gente que, ¿qué? Que le llega el trabajo solito. No lo anda buscando. Oiga, ¿será que usted pueda? Sí, ¿cómo no? Y trabaja también porque te llega la bendición y no agarras nada. Dice, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar, tu alacena, lo que tú hagas. Sigue. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Hermano, ¿sabes que hay brujos que maldicen las ciudades? Hay brujos que maldicen las esquinas de las ciudades. Hay brujos que maldicen las vías de los trenes. Entonces, si alguien echa una maldición en ese lugar y tú pasas por ahí, viene sobre ti. El mundo espiritual está impregnado de cosas terribles que las palabras maldicientes están. Pero cuando tú estás bendito de Dios, tú vas a entrar, vas a salir y mira, Dios te va a guardar. ¿Lo crees? Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Amén. Dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusiere tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Solo entonces, sigue. Y verán todos los pueblos de la tierra que
nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Hoy en día, las personas que no son cristianas no relacionan tu vida espiritual con tu bendición. ¿Qué es esto? La gente no sabe que por cuanto tú buscas a Dios, adoras a Dios, te va bien. No, ellos dicen, no, pues a lo mejor tuvo suerte, le cayó un buen trabajo. No, no, es suerte, hermano. No es suerte, es la gracia de Dios. ¿Sí? Dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tu mano, y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Amén. Sigue. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni a derecha ni a izquierda, para ir tras dioses ajenos y servirles. Entonces yo estaré contigo, te bendeciré, te estaré cubriendo, estará la bendición sobre ti. ¿Nos conviene, hermano? Nos conviene. Y entonces busca uno agradar a Dios. ¿Qué le agrada a Dios? Te decía el diezmo, yo daba el diezmo y no sabía esto, ¿no? Te puedo dar muchos testimonios, pero no quiero hablar de ellos hoy. Dios te bendice por su misericordia conforme a su soberanía. Amén. Y no buscas a Dios por esto, sino porque lo amas. Ahora nos advierte. Todo esto que leímos al principio viene lo contrario. Donde quiera que vayas, maldito. Tu campo, maldito. Esto, maldito. Y solamente voy a enumerar algunos. ¿Sigue? En el 27 me salté porque todos los primeros hablan de lo contrario de lo que ya leí. ¿Sale? Dice, Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna. Una hermana de la Insurgentes me dijo, pastor, me pasó lo de la Biblia, dice. Digo, ¿cómo? Me dio sarna. En confianza, pues. Y yo ya se los ando contando. Pero eso ya pasó mucho tiempo, porque andaba en pecado. ¿Sí? Literal. Dejó de buscar a Dios y le dio sarna. Y buscó a Dios y se le quitó. O sea, es consecuencias del pecado. Dice, ¿cuánta gente hoy? No toda enfermedad es por pecado. Amén. Pero muchos tumores son por pecado. Mucho cáncer el día de hoy es por pecado. Vuelvo a repetir, no toda la enfermedad es por pecado, pero sí mucho de nuestras enfermedades y cosas que nos pasan es por pecado. Amén. Si le rascas un poquito, me ha pasado en el trabajo, una paciente con un mioma, etcétera, etcétera, abortó de joven. O sea, un aborto provocó muerte y esa muerte trajo consecuencias. Un tumor en su matriz, cáncer de próstata, gente que luego es muy promiscuo, ¡pum! El pecado, en el pecado lleva la penitencia, como dice, ¿no? Gente que maldice, gente, cáncer de garganta. Y oye, ¿cómo? Pero es que su boca era maldiciente, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, hay pecados, hay consecuencias. Jehová herirá con úlceras de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón que no pueda ser curado. Jehová herirá, ¿qué? Con locura, ceguera y turbación de espíritu. ¿Ves los loquitos que andan por ahí? Si tú rascas en su historia, muchos deshonraron a sus padres y llevaron una vida terrible, quedaron loquitos. ¿Sí? Y ahora viven esa locura y son testimonio para nosotros. Pero nosotros lo vemos, un loquito.
No, gente que desobedeció a Dios, que están viviendo las consecuencias de no buscar al Señor. Amén. Sigue. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tu camino, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Imagínate. Te desposarás con tu mujer, o sea, te casarás, y otro varón dormirá con ella, adulterio. Imagínate, por lo regular cuando un hombre adultera, un 90% es que la esposa adultere. No siempre es así, por temor a la esposa, pero uno le abre la puerta. ¿Sí me explico? Por el pecado. Dice, y no habitarás, vuelvo a leerlo, te desposarás con tu mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos. Eso era para el pueblo de Israel, pero mucho es para nosotros, ¿sí? Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. ¿Ves cómo tus hijos se descarrían y tú ni fuerza vas a tener para irlos a buscar? Y eso le pasó al pueblo de Israel. Ellos fueron cautivos. ¿Sí me explico? Y muchas veces nuestros hijos son cautivos. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás a causa de lo que verán tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, y a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirán a dioses ajenos, al palo y a la piedra. La idolatría, hermanos, es causa de no buscar al Dios de la Biblia. Y vemos mucha gente adorando al palo, adorando a la piedra, pensando que adoran a Dios, cuando no es así. ¿Sale? Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos, los cuales te llevará Jehová. Y podemos seguir. Sigue. Este es el templo que hizo Salomón, ¿sí? Que hermoseó el César en los tiempos de Jesús, 15 años antes lo hermoseó, y era algo admirable. Cuando la gente llegaba a Jerusalén, el templo estaba en lo alto, y como había incrustaciones de un mármol blanco, resplandecía. O sea, la gente que llegaba a Jerusalén era algo maravilloso, impresionante. Pero como el pueblo de Israel negó a Dios, ¿sí? No siguió sus mandamientos, ese templo en el año 70 ya había sido destruido antes, ¿sí? En el año 70 con el emperador Tito lo destruyó, lo quemó. ¿Sabes qué dijo el emperador? Vamos a dejarle solamente un muro como de 60 metros para que cuando ellos vean el muro se acuerden de ese templo. O sea, vean la destrucción, pero le vamos a dejar solamente el muro norte para que cuando ellos vean eso digan cuánto mal hicieron, y por eso vino esa causa. Entonces solamente queda este pedazo del templo y la gente va y deposita sus peticiones. Vi un video, ya no se los quise poner. Creo que 3 meses, cada mes quitan todas esas peticiones y las barren y o sea, tú vas con toda tu adoración a meter tu petición, al mes las pues basura para ellos, porque es un centro turístico ya
ya no le toman la apreciación que tenía. Muchos caen en la idolatría y ahora adoran el muro y piden en el muro y hacen su idolatría al fin de cuentas. Para los judíos es horror, es oprobio. Lo que debió de haber sido algo majestuoso quedó como destruido en vestigios. ¿Sí? Si el púlpito es Dios y yo estoy alejado de Dios, hermanos, y yo estoy en oprobio, en maldición, mi familia está destruida, deja de ver un poco a tu familia y toda la destrucción que has hecho. Voltea a ver a Dios y dile: Señor, perdóname y ayúdame. No te preocupes mucho por edificar todavía. Busca a Dios. Amén. Acércate a Dios. Cuando Saulo perseguía a la iglesia, se le apareció Jesús y le dijo una voz del cielo, que era Jesús, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: yo no te persigo a ti, persigo a los cristianos. Bueno, los cristianos soy yo. El pueblo de Dios es Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cuando tú vienes a la iglesia, es como si tú estuvieras buscando a Dios. Tú entras en ese cuerpo y Dios habla a través de los hermanos. Desde que tú los saludas, desde que tú platicas con un hermano de la iglesia, Dios te está hablando. Entonces, si tú estás en esa destrucción de familia, tal vez haya alguien aquí y tú puedas voltear y buscar a Jesús y comenzarte a acercar a Él, comenzarte a buscarlo, comenzar a, no por las bendiciones, sino por amor. Cuando tú reconoces que Él pagó por tus pecados, que Él derramó su sangre por tus pecados, tú le dices: Señor, perdóname, te entrego mi vida. Dice el Salmo: aunque tu pecado fuere como la grana, a la fruta de la grana, tiene muchas semillas rojas, ¿sí? Aunque fuera así, serán blanqueados por la sangre de Cristo. Y tú puedas volver a Él, hermano, volver a Jesús, y Dios vuelve a estar sobre ti. Hermano, todo lo que en un momento fue destruido, Dios lo puede restaurar. ¿Lo crees? Yo lo creo. Yo he visto familias restauradas. Yo he visto familias que buscan al Señor. ¿Me ayudas, Paco? Tuve el caso de un hermano cerca de la casa donde yo vivo. Ahorita ya hay una casa, pero antes solamente había un cerro y ahí se juntaban puros borrachitos. Entre esos borrachitos había uno que se llama Nacho. Algunos lo conocen, mi hermano Luis lo conoce, Gaby lo conoce. Nacho venía huyendo de Villahermosa porque su mamá murió, él era alcohólico y lo querían anexar. Entonces él dijo: no, yo no me quiero anexar, y se vino a Mina huyendo de Dios porque toda su familia era cristiana y él o entraba a la iglesia o lo anexaban. ¿Y qué dijo él? Ni iglesia ni anexo, yo me voy. Y se vino huyendo. Y yo subí a ver esos borrachitos. Lo curioso era que me hablaban de Dios con su pachita y tomando. No, Dios es bien bueno. No, hombre, Dios. Y me contaban historias de Dios y yo digo: mira, hablan de Dios y están en esclavitud. Fui a ver a Nacho porque iba pasando por la calle y enfrente, cruzando la calle, unas personas estaban peleando. Uno de ellos saca una pistola y le dispara y le da a Nacho. Él iba del otro lado de la calle. Gracias a Dios fue un rozón y se le hizo una llaga, una herida en el pie. Y yo subí a curar a Nacho y él me platicó su historia, le hablé de Jesús. Le compartí a otro que también falleció por cirrosis, pero llegó a los pies de Cristo. Y Nacho, después de vivir una vida de escasez, de alcoholismo, de miseria, porque vivía en una casita deplorable,
Dios lo alcanzó. Llegaba, es más, ya no pasaba yo por él. Cuando yo llegaba a la iglesia, ya estaba Nacho ahí. Amén. Dios lo empezó a prosperar y fue a su ciudad, pero ya no fue el mismo Nacho. Llegó con su familia y él me platica que su papá le dijo, ya regresó el hijo pródigo. Ya regresó el hijo pródigo, y lo abrazaron. Le ofrecieron un terreno ahí en el terreno de su papá. Le dijeron, vente Nacho. Su hermano, creo que es pastor, regresa, nos platica y a los pocos días se fue. No hemos sabido de Nacho. Pero ¿qué puedo ver en ese varón? Que Dios restauró su vida. Puedes huir de Dios, pero no puedes escapar de Dios. Amén. ¿Escuchaste? Puedes huir de Dios, pero no puedes escapar de Dios. Quiero entender. No puedes escapar de Dios. Este mensaje, algunos que ya estamos aquí, pudiera parecer repetitivo, pero el Señor me dijo, habla de la obediencia. Podemos saber todas las bendiciones que hay y todas las maldiciones que hay, y aún así no obedecer, porque la obediencia depende de un corazón arrepentido, y el único que puede cambiar el corazón se llama Jesús. Tú puedes saberte toda la Biblia, hermano, y no obedecer ni un mandamiento, porque nuestra naturaleza es rebelde. Yo sé que tengo que obedecer. Yo sé, Pablo decía en Romanos 7, miserable de mí, el bien que quiero hacer, quiero hacerlo, pero no puedo, dice. Termino haciendo el mal que no quiero. Y el mal que no quiero, dice, en el momento termino cumpliendo eso. Y él clama y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y nos da la receta. Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, el cual me rescató, el cual me salvó, el cual me liberó. ¿Puedes creerlo? Dios puede cambiar tu destino. Dios puede cambiar el destino de tus hijos. Dios puede cambiar el destino de tu familia. Es más, de una ciudad, de una colonia, de ahí donde tú vives. Dios puede cambiar todo eso con uno que obedezca. ¿Qué leímos? Bueno, lo digo, déjalo ahí con la letra. Dice que un hombre desobedeció, ¿sí? Pero un hombre obedeció. Jesús obedeció como hombre, hermano, no como Dios. Como hombre venció el pecado, venció hasta la muerte. Amén. Y Dios nos pide más que eso: obedecer a Dios y pedirle de su gracia.